Bueno, en la agricultura también va a haber cambios. Un cambio, como decíamos, el incremento en el número de cultivos, se hacen más cultivos, se aumenta la fijación de nitrógeno por el incremento de los cultivos que incluyen leguminosas o fabáceas. Ustedes la van a aprender como fabáceas. Puede haber una disminución ocasional y o transitoria de los rendimientos. Eh, Nuestra experiencia es que no hay demasiada diferencia en los rendimientos cuando los campos, entre los agroecológicos y los de manejo convencional, cuando el campo agroecológico ya está consolidado, ya funciona correctamente. ¿Sí? No obstante, suele haber una merma en el rendimiento al principio. Suele haber, les digo, porque por ejemplo ese lote que les mostraba de que rindió 100 quintales de maíz fue el primer año que hizo agroecología. O sea que depende de muchas variables si los rendimientos merman o no al principio. Eh, Hablando siempre de rendimientos, ¿no? La economía vamos a ver que no. Hay una disminución en el tamaño de los lotes por la mayor cantidad de actividades en el campo. El tamaño del lote se suele disminuir y se da un proceso que es distinto en todos los campos, pero donde se da una sustitución o eliminación, generalmente es gradual de los insumos que se vienen usando. Hay campos que hacen una transición en la que en todo el campo cada vez se van usando menos agroquímicos hasta que se deje de usarlos, o hay campos, como nos gusta a nosotros en particular, es que dejan de usarlos de manera total en una parcela, en un lote, y van probando y ese aprendizaje lo van llevando al resto del campo. Hay cambios en la ganadería, sobre todo cambian las razas a veces y las cargas. Por ejemplo, los tambos, que suelen usar razas que son para la Holstein o la Holanda Argentina, que son para otro tipo de sistemas, ¿no? Para los sistemas agroecológicos, donde necesitamos comer pastos consociados, por ejemplo, no monocultivo de alfalfa. Entonces se busca mezclar con otra raza. Van a haber razas más coloradas, más cruzas, más pardas. Eh, bueno, otro tipo de animal más chiquito y más rústico. Y hay un cambio en la composición de las praderas, como decíamos, se tiende a la pradera polifítica o multiespecie. Y una disminución de los alimentos concentrados, o sea, no, el alimento pasa a ser eh, casi prácticamente pastoril. Lo que se busca es que sea pastoril. En algunos casos no se le da alimento concentrado, sino algún suplemento de grano, de maíz, por ejemplo, de sorgo. Pero no se hacen esas mezclas de balanceado. Hay cambios económicos, hay una disminución de los costos variables. Los costos variables, voy a tener que explicar un poco, pero son los que, a diferencia de los fijos, varían según lo que yo hago. Es decir, un costo fijo es el impuesto a la tierra, por ejemplo. Así no haga nada en el campo, tengo que pagar el impuesto a la tierra. Un costo variable es un costo que depende de lo que hago. Si yo siembro tantas hectáreas de maíz, tengo el costo que me implicará la semilla de maíz, lo que use para hacer ese maíz. Eso dependerá si yo siembro más o menos hectáreas. Esos son los costos variables, por ejemplo. Que en general disminuyen cuando uno empieza a hacer agroecología. ¿Por qué? Porque se compran menos insumos. No se compra semilla, pues mucha es autoproducida por ahí en el propio campo, se guarda de un año para el otro, y no se compra fertilizante, no se compran pesticidas. Así que disminuyen bastante notablemente. Hay un aumento en los costos fijos en general, viene de las amortizaciones, la mano de obra, la certificación, en el caso de tenerla. Voy a tener que explicar, salvo la mano de obra, los otros dos. La amortización es el precio que pierde un bien todos los años. Es decir, todos los años la camioneta se pone vieja, por ejemplo, y eso a la tanta cantidad de kilómetros o a los tantos años de vida útil la tengo que cambiar. Ese valor que pierde se llama amortización y en la economía de un campo se cuenta, porque si no se cuenta, ¿qué pasa? A lo largo de los años eh, no voy a poder reponer la camioneta. Se cuenta como algo, uno debería ganar ese dinero para poder reponer ese bien.
Eso es una amortización. Y también está el costo de certificación en algunos casos, los que quieren vender ese producto como producto certificado, como orgánico o como biodinámico, que son dos formas de producir sin agroquímicos, pueden certificarlo y eso tiene un costo. Hay empresas que te hacen una inspección y te ponen ese certificado. Pero en la agroecología no se está usando la certificación. Siguen esas dos modalidades que decía, orgánico y biodinámico. ¿Sí? Hay un aumento de los precios, en general se pagan buenos precios por los productos agroecológicos y hay mucha demanda, o sea, se vende, te lo sacan de las manos, se vende muy bien. Puede haber una disminución transitoria de los ingresos al principio, sobre todo cuando hay que hacer algunas inversiones, es decir, cuando hay que comprar animales, por ejemplo, cuando hay que meter la ganadería es caro en los campos. En realidad, el error fue deshacerse de la ganadería. Es como vender las joyas, ¿no? Hay que comprar después. Eh, bueno, hay que hacer alambrados en el caso de que estén en mal estado, hay que hacer aguada porque las vacas toman agua todos los días, hay que hacer molinos, hay que hacer cañería, bueno, en fin, y hay que comprar vacas. Se puede ir de a poco, reponiendo con las propias crías, aumentando el plantel, pero hay que comprar, y eso lleva un gasto y eso a veces hace que los ingresos se resientan al principio. Son todas inversiones, porque esos son bienes durables, duran más de un ciclo productivo, pero bueno, puede pasar. De todos modos, todas las cuentas que hemos sacado nosotros y todos los autores que trabajan en esto, que investigan, que lo han calculado, es que el resultado económico final siempre es mayor, le llamamos margen neto, eso, la diferencia final siempre es a favor del sistema agroecológico. Se gana más plata en términos generales, ¿no? Haciendo agroecología que no haciéndola. Mucho más en algunos casos. Por varios motivos, pero uno es que es mucho más barato, muchísimo más barato. El otro es que es más estable. Si tienes muchos productos para vender y al ser más barato también los riesgos son menores. Es decir, cuando a ustedes les cae una piedra en el campo y les lleva todo, una cosa es que te lleve todo si gastaste $600 por hectárea y otra cosa es que te lleve todo si gastaste $100 por hectárea. Entonces, el riesgo es menor a medida que tenés menores costos. Y eso pasa en los campos agroecológicos. Y bueno, se van a acordar el día que caiga una piedra, ¿no? ¿Qué pasa? Son acontecimientos que nos pasan en el campo. Pero ahí es deseable tener un campo más barato y más resiliente, se le llama. Por último, estas son consideraciones generales, pero después cada campo es un mundo. Cada campo es una historia distinta. Si alguna vez le toca trabajar en un rediseño agroecológico, habrá que ver en qué situación está cada campo, en qué circunstancias, cuáles son los pasos a tomar, eh, qué, qué, qué es lo que se puede hacer en ese campo. Yo siempre recomiendo, a nosotros en general como cátedra, empezar por un lotecito. Un lotecito, probar. Nos ha pasado con algunos chicos que han cursado años anteriores a ustedes y a lo mejor en los campos probaron con hacer algún bioinsumo, algún fertilizante biológico, que si quieren vemos cómo se hace, les enseñamos, es bastante sencillo, o algún lote, han probado algún cultivo nuevo que no conocían, algún pasto nuevo, en vez de sembrar pasto puro lo han sembrado consociado y le ha ido bien. Sí, se puede empezar por un poco, ir de a poco viendo y a medida que las cosas van saliendo bien uno se va animando, ¿no? Pero aquí no hay recetas, cada situación es particular y hay que estar atento a lo que puede funcionar y lo que no. ¿Sí? Y después no olvidarse nunca que el principal cambio siempre es el cambio humano, el cambio de la persona. Esto implica otro compromiso con el ambiente, otro compromiso con la gente que trabaja, con los vecinos, con la humanidad en general. Esto implica pensar a largo plazo, implica ser responsable con las acciones que uno hace, implica ser consciente de la importancia de no tirar un tóxico, de no liberar un tóxico al ambiente, de tener mucho cuidado con eso. Y bueno, eso es un cambio humano, eso es un cambio en la forma en que uno se para ante el mundo. Y eso es lo más importante. ¿Sí?
Por suerte tenemos las herramientas técnicas para poder producir de otra manera. Simplemente hay que conocerlas, bueno, por ahí un esfuerzo, pero realmente es muy grato aprender a trabajar de una forma amigable, ¿no? Con el ambiente, con la naturaleza y con los otros seres humanos, que es lo que son los que después consumen los alimentos que producimos. Por último, como materiales, le hemos preparado un apunte. Esperemos que sea de su agrado, creemos que es de fácil lectura. Y le vamos a subir 2 videos de la serie agroecológica, la serie, perdón, Córdoba agroecológica. La serie Córdoba agroecológica, no sé si le hemos dicho, le hemos ido presentando algunos videos, pero es una serie que filmamos nosotros en 2017 y la cátedra, digo, filmamos 14 campos agroecológicos en toda la provincia de Córdoba y están todos en YouTube. Son todos cortos, de 8, 10 minutos, 12, 15 el más largo. Y ahí pueden ver desde viñedos, eh, campos de cabra, campos agrícolas, hortícolas, campos más chicos, más grandes. Hay muchísimo para ver. Nosotros le vamos a poner 3 para que vean, que son bastante diferentes. Uno es la granja Existir en Córdoba, que ahí les pasé algunas fotos en la clase. Otro es la estancia de las dos hermanas entre Ares y Alejo Ledesma, es la foto del lote ese de girasol, que también se vio en esta presentación. Y otro es la granja de la Libertad, que está aquí en la zona rural de Río Cuarto. Y creemos que con eso, para una instancia de primer año al menos, ya van a tener el conocimiento suficiente sobre el tema, o por lo menos lo que nosotros pretendemos. Bueno, con esto me despido y será hasta la próxima.